Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión de la Logia Blavatsky. Continuamos con el estudio de la clave de la teosofía. Vamos por el capítulo 8, el subtítulo de la recompensa y castigo del ego, correspondiente a la página 81 del PDF. Nuevamente bienvenidos y adelante, Enrique. Gracias. Muchas gracias, Caro. Como siempre, una fraternal bienvenida a todos ustedes que nos favorecen con su compañía, con su interés por el estudio de estos textos que nos legó la señora Blavatsky a través de este libro, La clave de la teosofía, o la llave, ¿verdad? La llave o la clave de la teosofía, para tratar de entender el contenido de estos textos. En fin, bienvenidos. Pero si es castigado en esta vida por las malas acciones cometidas en una vida previa, entonces a este ego también debiera recompensárselo, sea aquí o después de desencarnado. La respuesta es, y así sucede. Si no admitimos castigo alguno fuera de esta tierra, es porque el único estado que conoce el yo espiritual en la vida futura es el de la felicidad sin mezcla, es decir, cuando se está en estado de Devachan o en estado de lo que pudiéramos conocer en estado de gloria o en el paraíso o en el cielo. Bien, entonces ya que entramos en contexto, ahora iniciamos con esta pregunta el estudio de hoy. ¿Qué queréis decir con esto? Simplemente lo que sigue. No pueden los crímenes y pecados cometidos en un plano de objetividad y en un mundo de materia recibir castigo alguno en un mundo de subjetividad pura. Es decir, que lo que las acciones que realizamos aquí, sean de pensamiento o de acción, es aquí donde habremos de pagar por ellas o resarcir aquello que hayamos desarmonizado solamente en este plano. En el otro plano, en el plano de Devachan, ahí no se puede mezclar lo material con lo puramente espiritual. Son como el agua y el aceite, no pueden congeniar ahí. Entonces, todo lo que ocurre en este plano físico se queda aquí. Y cuando regresamos, pues aquí recogemos la cosecha. Pero también cuando nos vamos, igualmente, solamente las cosas buenas, desde luego, cuando ya estamos en el estado de conciencia de Bachánica, porque primeramente tenemos que pasar por el, el llamado purgatorio, es decir, en el plano de Kamaloka. Bien. Dice luego, no creemos en infierno o paraíso como localidades. En lo que les comentaba, son estados de conciencia. El infierno y el paraíso son estados de conciencia. Cuando estoy sufriendo, tengo conciencia de que estoy sufriendo. Cuando estoy disfrutando de la paz, estoy en estado de gracia, en estado de paz, pero es un estado de conciencia. No me tuve que trasladar a una localidad, a un punto geográfico, ni en el espacio, ni aquí en la tierra. Dice, tampoco creemos en ningún fuego objetivo del infierno, ni en gusanos que nunca mueren, ni en alguna Jerusalén con calles empedradas de zafiros y diamantes. Creemos en un estado post-mortem o condición mental parecida a aquella en que nos encontramos durante un lúcido sueño. Es decir, en el sueño no hay nada que nos perturbe y entonces podemos disfrutar plenamente de ese estado en el sueño. No hay nada que nos preocupe, no hay nada que nos moleste. Y eso es lo que pasa cuando estamos
en el estado de conciencia de Vachánica. Creemos en una ley inmutable de amor, justicia y misericordia absolutos. Creyendo en esto, decimos, sea cual fuere el pecado y por horribles que sean los resultados de la transgresión kármica original de los egos en la carne, ningún hombre, es decir, la forma exterior material y periódica de la entidad espiritual, puede ser tenido por responsable de las consecuencias de su nacimiento. Es decir, que, bueno, continúo porque viene la explicación, dice, él, o sea, el cuerpo físico, no pide nacer ni elige a los padres que han de darle la vida. En todos conceptos es víctima de lo que lo rodea, es decir, de sus emociones, de sus pensamientos. Es hijo de las circunstancias sobre las que no tiene acción ni poder. Y si se investigase imparcialmente cada una de las transgresiones, se vería que sobre 10 casos, 9 veces ha sido él el ofendido en vez del ofensor o pecador. Recordemos que el cuerpo físico es el que contiene a todos los otros principios, es el campo de batalla de los otros principios, es donde se da la guerra. Desde luego, dentro de la guerra hay momentos placenteros y hay momentos de dolor, y eso es lo que ocurre, y es el cuerpo físico sobre el que recaen todos los dolores y todos los placeres. Entonces, por eso dice aquí que sobre 10 casos, 9 veces ha sido él el ofendido. ¿Por qué? Pues porque por las emociones, por los deseos, bueno, sobre todo cuando son bajos, pues entonces cometemos errores y eso hace que después, en una vida futura, pues aquello que realizó, si fue pecaminoso, pues entonces habrá dolor. Lo contrario sucede cuando realiza acciones benéficas y entonces también esa siembra da frutos y también en esta vida, en este plano, es que cosechamos aquello que sembramos. Bien, continuamos. La vida es, a lo sumo, un fuego cruel, un mar borrascoso que hay que cruzar y a veces un peso muy difícil de soportar. Sí, para muchos o para algunos esto ocurre. Hemos convivido seguramente con personas a las que les es difícil sobrellevar los problemas de la vida. Y el mismo problema que aqueja a una persona o a un grupo de personas, a otra persona que le llegue ese mismo problema, no le pesa tanto y tiene manera de resolverlo con más facilidad. Eso habla de la diferencia del grado evolutivo de cada uno. ¿Sí? Bien. Los más profundos filósofos han tratado en vano de penetrar y descubrir su razón de ser, y todos han fracasado en su empresa, excepto aquellos que poseían la clave para conseguirlo, a saber, los sabios orientales. Según lo describe Shakespeare, la vida es solo una sombra errante, un mal actor que se pavonea y desgañita cuando entra en escena y del cual no se oye hablar más. Es un cuento narrado estentoria y furiosamente por un idiota que nada significa. Bien, regresemos entonces, Caro, para leer la importante nota. Entonces dice, sea cual fuere el pecado, y por horribles que sean los resultados de la transgresión kármica original de los egos en la carne, y ahí vamos a la referencia. ¿A cuál transgresión kármica se refiere? Sobre esa transgresión ha sido basado el dogma cruel e ilógico de los ángeles caídos, que está explicado en el volumen segundo de la Doctrina Secreta. Entiendo que es en la versión inglesa.
porque en la versión en español, sobre todo la de Kier, está en el tomo 3. Dice, todos nuestros egos son entidades pensadoras y racionales, es decir, manasaputras, es decir, hijos de la mente, que han vivido, sea bajo la forma humana u otras, en el ciclo de vida precedente o Manvantara. ¿Sí? Eh, aquí hacemos la aclaración de cuando dice sea bajo la forma humana u otras, porque nosotros reconocemos esta forma humana. Sin embargo, hay otras expresiones en otros planetas en este momento, según dice la propia señora Blavatsky, que hay humanidades desarrollándose en otros planetas en este momento, pero no tienen la misma forma humana que nosotros. Puede ser cualquier expresión, pueden ser esféricos, pueden ser una línea, puede ser cualquier cosa, menos la forma humana que tenemos en este momento y con la cual nos identificamos. Y dice, y cuyo karma era el de encarnarse en el hombre en el presente ciclo. Hombre quiere decir aquí eh, encarnarse en el hombre, quiere decir, por un lado, la mente, lo que es el pensador, el que razona, encarnarse en la forma, en este caso. ¿Sí? Bueno, enseñaban en los misterios que habiendo dejado de cumplir con esta ley o habiéndose negado a crear, como el hinduismo dice, de los kumaras, es decir, los pitris agnisvatas, y la leyenda cristiana del arcángel San Miguel, es decir, no habiéndose encarnado en debido tiempo, los cuerpos que les estaban predestinados se corrompieron. Ver estanzas octava y novena en las eslocas de Xian. Bien, entonces, esto dicen las eslocas. Dice la esloca 24 de la estancia 7, por ejemplo. Los hijos de la sabiduría, los hijos de la noche, prontos para renacer, descendieron. Vieron ellos las formas viles. Viles quiere decir intelectualmente, ¿sí? De la primera, tercera, es decir, de la primera, tercera raza, es decir, porque la tercera raza, cuando estudiamos el creo que fue en el ocultismo práctico, que venía esto precisamente. Entonces, la tercera raza se dividió en 3 partes, ¿sí? Entonces, en esa primera parte, por eso se refiere en la primera tercera. Y entonces dice, podemos elegir, dijeron los señores, poseemos la sabiduría, ¿sí? Es decir, tenían la capacidad de razonar, tenían la mente. Algunos entraron en los chayas, es decir, en las sombras, ¿no? Y dice más adelante, otros proyectaron una chispa, otros lo defidieron hasta la cuarta raza, ¿sí? O sea, esperaron, no quisieron entrar en esas formas en ese momento, sino que esperaron a que llegara la cuarta raza. De su propio rupa o forma, o de cuerpo, dice, llenaron, es decir, intensificaron el kama, es decir, el deseo. Los que empezaron se convirtieron en arhats, es decir, aquellos que sí obedecieron la ley, pronto se convirtieron, es decir, pronto es hablar de millones de años, ¿no? Finalmente se convirtieron en arhats, digamos, son nuestros arhats de ahora, es decir, nuestros guías espirituales más grandes. Los que solo recibieron una chispa débilmente, una chispa, permanecieron destituidos de conocimiento, ¿sí? Es decir,
conocimiento superior, no de raciocinio, sino de conocimiento superior. La chispa ardía débilmente, entonces no pudieron ir más allá porque su poder no se manifestó, su poder mental. Un tercio permaneció sin mente. Sus jivas, es decir, las mónadas, no estaban dispuestos, es decir, todavía no estaban preparados. Estos fueron puestos aparte entre las siete, entre las 7 especies humanas primitivas. Se volvieron ellos de cabeza estrecha, es decir, con un cerebro, con una masa encefálica poco desarrollada y por lo tanto su intelecto igualmente era limitado. En un tercio estuvieron preparados. En estos moraremos, dijeron los señores de la llama y de la sabiduría secreta, es decir, los Kumaras. ¿Sí? Bien, luego nos vamos a la estancia 8, que dice, y aquellos que carecían de chispa tomaron para sí enormes animales hembras, engendraron con ellas razas mudas. Mudos eran ellos mismos, es decir, los de cabeza estrecha, los que mencioné antes. Pero sus lenguas se desataron, es decir, eh, tuvieron la posibilidad de hablar. Sus lenguas se desataron. Las lenguas de su progenie permanecieron calladas. Engendraron monstruos, una raza de monstruos encorvados, cubiertos de pelo rojo, andando a gatas. Estos animales o monstruos que andaban a gatas no son los antropoides ni ningún otro mono, sino verdaderamente lo que los antropólogos pudieron llamar el eslabón perdido, el hombre inferior primitivo. Una raza muda para guardar callada la vergüenza, es decir, que aquellos que tenían el desarrollo de la mente cometieron el terrible pecado, y es el pecado original de que nos hablan, de que ellos se mezclaron con bestias, como dijo en la sloka anterior, con bestias peludas, ¿sí? Y entonces de ahí derivaron también los, los, los catirrinos o catarrinos, los chimpancés, los gorilas y todos esos hermanos que son producto de esa unión. ¿Sí? Entonces, ese es el asunto. Desde luego que ellos tendrán su compensación kármica en un futuro, en la séptima, o en la quinta ronda, perdón, ahorita estamos en la cuarta ronda, pero hasta la quinta ronda tendrán, digamos, su premio, su compensación. Pero ese es un tema muy amplio para explicarlo en este poco espacio que tenemos. Entonces, a eso se refiere esto del pecado original y de esta explicación que da aquí respecto del involucramiento de los manasaputras, es decir, aquellos que poseían la capacidad de razonar, la mente, y sin embargo cometieron errores, aún así, con toda esa sabiduría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los movió el deseo. Bien. Bien, entonces dice, nada es en sus partes separadas, es decir, nada es, si consideramos la evolución del ser humano, si lo consideramos encarnación por encarnación, pues no significa nada. Sin embargo, dice, pero es, sin embargo, una cosa de la mayor importancia en su colectividad o series de vidas. De todos modos, casi todas las vidas individuales son, en su completo desarrollo, un sufrimiento.
Y eso nosotros que estamos aquí lo podemos comprobar porque lo hemos probado y lo hemos comprobado. La vida individual representa sufrimiento para todos individualmente, no se diga colectivamente, pero cada quien sufre a su modo. Hay quienes sufrimos por cosas que no valen la pena y hay quienes buscamos sufrir para poder demostrar o que somos fuertes o que somos muy débiles y que merecemos la compasión de los demás. Cualquiera de esas cosas cabe. Y habríamos de creer que el hombre desgraciado y desamparado, batido por las enfurecidas olas de la vida, si no las puede resistir y se ve arrastrado por ellas, ha de ser castigado con una condenación eterna o una pena pasajera siquiera. Jamás. Bien, entonces, eh, no es que se castigue por debilidad o por gusto. ¿eh? El castigo bien merecido obedece a las malas acciones que realizamos. Grande o vulgar pecador, bueno o malo, culpable o inocente, una vez libre del peso de la vida, el manu, es decir, el ego pensante o el manas, exhausto y consumido, ha adquirido el derecho a un periodo de bienaventuranza y reposo absolutos. Esto es lo que decíamos. Una vez que tenemos los méritos suficientes, ya desencarnados, merecemos tener esa paz, no ir al infierno de un fuego eterno. Y recordemos que le dan a uno la configuración de un infierno de llamas físicas, pero oh sorpresa, si estamos espiritualmente en ese infierno, entonces pues nunca podrá hacernos daño. Una llama física no puede hacer daño a lo que es subjetivo, a lo que no tiene forma y a lo que no tiene este, eh, una materia como la tenemos en las formas. Entonces, no hay nada que consumir, ¿verdad? Entonces, por eso, la forma en que se da esta enseñanza en las religiones actuales, pues es una aberración, es un contrasentido. La misma ley infalible, sabia y justa, más bien que es misericordiosa, que inflige al ego en la carne el castigo kármico por cada pecado cometido durante la vida anterior en la tierra, ha preparado para la entidad ahora desencarnada un largo periodo de descanso mental, es decir, el olvido completo de todos los acontecimientos desgraciados y hasta de los pensamientos dolorosos más insignificantes por los que tuvo que pasar en su última vida como personalidad, dejando en la memoria del alma solo la reminiscencia de lo que era la dicha o lo que conducía a la felicidad. Plotino, recordemos que Plotino fue discípulo de Amonio Sacas, que son los neoplatónicos. Plotino, que dijo que nuestro cuerpo era el verdadero río Leteo, porque las almas que en él se sumergen todo lo olvidan, aludía a algo más de lo que dijo, porque así como nuestro cuerpo terrestre se asemeja al leteo, sucede lo mismo con nuestro cuerpo celeste en Devachán y mucho más. El leteo, el río Leteo, es el río del olvido. Es uno de los ríos, creo que son 5 ríos, del Hades o del inframundo o del infierno. ¿Sí? Entonces, este bendito río con sus benditas aguas hacen posible que podamos estar tranquilos en este plano porque no recordamos lo que hicimos en la vida, en la vida precedente, en la encarnación precedente, ¿verdad? Eso sería terrible. Imagínense que recordáramos ahora que estamos tratando de comprender estas enseñanzas tan elevadas, que recordáramos que fuimos explotadores, que fuimos
eh, explotadores de seres humanos que tuvimos como esclavos e hicimos sufrir, matamos de hambre a otros seres humanos, ¿qué sería de nosotros? Yo creo que sufriríamos mucho, tanto que nos moriríamos de ver los horrores o la horrorosa persona que hemos sido anteriormente. Pero también estas benditas aguas del río del olvido nos llevan al Devachan, a un estado de paz incomprensible para nosotros desde este plano, que nos permite gozarlo porque no recordamos lo que acabamos de dejar cuando estuvimos encarnados en la última encarnación. Entonces, como quiera que sea, este río del olvido es una bendición para el alma, ya sea en el plano físico o en el plano de Devachan, ¿sí? Al respecto, yo escribí algunas preguntas con respecto a el estar reunidos ahora, aquí, en este momento y en este tiempo, estudiando, tratando de comprender estas enseñanzas tan importantes para nuestras vidas. Creo yo que son importantes. Pregunto, ¿es que acaso nosotros hemos compartido vivencias cercanas entre nosotros en otras vidas? ¿Acaso hemos compartido este conocimiento en otros tiempos? Quizá hemos estado reunidos escuchando estas enseñanzas en la sala de un templo atlante de la antigua Grecia, de Egipto o de la India. ¿Acaso en un palacio maya, inca o tolteca? ¿Dónde nació ese lazo de amor entre nosotros y por el cual nos toleramos mutuamente? ¿Acaso fuimos un grupo de guerreros que luchamos juntos por una noble causa? En este momento no es importante buscar una respuesta. Hemos bebido de las aguas del río Leteo, las aguas del olvido. Lo importante ahora es que estamos reunidos por la teosofía. La teosofía nos ha hecho confluir en este espacio, en este tiempo. Y eso a pesar del olvido. A pesar del olvido y la distancia geográfica. A pesar de todo, el amor nos une y es el mismo amor de siempre, el que nos enlaza, el que nos tiene aquí, ahora. Recordemos que este olvido solamente pesa sobre la personalidad, porque como se dijo en esta misma lección, en estos mismos párrafos, ¿sí? El alma tiene sus reminiscencias y las reminiscencias son la memoria del alma. Pero estando en este cuerpo físico, no sabemos realmente por qué estamos reunidos, qué es lo que nos trajo aquí. Finalmente, yo creo que es el amor por el conocimiento o el amor por compartir esta fraternidad débil todavía que podemos practicar, incipiente, pero que estamos aquí. Y es gracias a la teosofía que estamos aquí. Por ello, la teosofía para mí cobra en este momento en que yo regresé a la sede nacional, al edificio físico, porque creí que me iba a encontrar con aquellos hermanos que recién ingresaron a la sociedad y con aquellos con los que ya hemos compartido ese espacio. Pero no fue así. Sin embargo, están ustedes aquí. Estamos aquí porque nos une el amor por el estudio,
porque nos une el amor entre nosotros. ¿Desde cuándo? No lo sé, pero aquí estamos. Y yo se los agradezco. Les agradezco que estén ustedes aquí compartiendo con nosotros, todos juntos, este espacio, este conocimiento y que seguramente nos hermanará más en el futuro. Y ahora les toca el turno a ustedes porque hoy me llevé de corrido todo la lectura y entonces todavía tenemos tiempo para que ustedes puedan eh, preguntar o decir algo que ustedes crean que es importante. Adelante. Pati, adelante. Hola, buenas noches a todos. Enrique, Buenas. tengo dos preguntas. La primera, esta reminiscencia en donde nosotros no recordamos nada, que tenemos, yo le llamo amnesia espiritual, en realidad es momentánea porque tu alma sí, en cierta manera, cuando ves a una persona o fijas mucho la mirada, llega un momento de destellos de luz en donde dices, yo ya te conocía, hemos vivido a lo mejor juntos, pero no sé en dónde, ¿no? Y también esos destellos en donde aparece una imagen que tú dices, esto yo ya lo viví, esto yo ya lo soñé, esto yo ya lo tenía presente, ¿no? Que iba a suceder. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta ¿es cierto que lo que siembra se cosecha? Entre más sembremos cosas positivas, tendremos cosas positivas, ¿es correcto? De acuerdo. De acuerdo en las dos preguntas, totalmente. Pues sí, solamente habría que aclarar el asunto de la amnesia espiritual. El espíritu no puede tener amnesia, ¿sí? Solamente quien tiene amnesia es el cuerpo físico, ¿sí? Es decir, de lo que acabo de hablar, ¿sí? Es el olvido total. El cuerpo físico olvida todo, la memoria física lo olvida todo, ¿sí? El espíritu no olvida nada y por eso estamos de regreso, por esa, por esa ansia de vida, porque sabemos que dejamos una cuenta pendiente y entonces debemos continuar. Por eso, entonces, el espíritu no tiene amnesia sobre los acontecimientos de su vida. Es todo. Bien, gracias, Pati. ¿Quién más? Bueno, en realidad, Enrique, nada más es para corroborar contigo lo que dijiste. Como lo escribí, no lo creo, lo afirmo. Es un hecho de que ya hemos estado en esos espacios, tanto en Grecia como inclusive lo puedes vivir y percibir porque ya está tú en tu átomo permanente. O sea, lo reconoces. Muchas veces, yo creo que a todos nos ha pasado que tenemos un libro que es la primera vez que vemos, pero ya sabemos, ya lo vivimos, ya sabemos lo que está ahí, lo entendemos, lo percibimos. Inclusive viendo hasta películas épicas antiguas donde a lo mejor dices, bueno, en este tiempo estoy en otro tiempo, pero yo sé exactamente, por ejemplo, si vemos una película, por ejemplo, de druidismo celta o algo donde hay enseñanzas profundas, dices, pero por supuesto que o sea, te identificas totalmente con esas enseñanzas. Definitivamente hemos estado, es un hecho, y muchos que estamos aquí, yo creo que definitivamente son almas que estamos en la misma, en el mismo canal. Nada más era corroborarlo contigo, gracias. Muy bien, Rosy. En tu caso, cada vez que te ves al espejo, yo creo que no te puedes olvidar porque tienes toda la pinta de una hada celta. Ay, que te tomes. Ahora me hiciste reír. Además que bueno, muchas gracias. Que mientras que no nos vemos, Bueno, nos despertamos para no asustar, ¿verdad? bien. Gracias. Adelante, Salomón. Sí, gracias, Enrique. Buenas noches. Buenas noches. Oye, Enrique, todos tenemos reminiscencias. Nuestra alma siempre tiene reminiscencias o no siempre. Algunos tienen mucha reminiscencia, otros no. O solamente podríamos decir, por en mi caso, pues como que no, ¿verdad? Pero se podría decir que cuando uno está en un lugar y se siente agradable, o con personas que se siente así agradable también, ¿puede ser reminiscencia eso? Yo más bien quiero hacer esa aclaración desde mi punto de vista.
La reminiscencia no solamente es eso de que yo ya conocía este lugar o yo ya tenía yo conocimiento de esto, de aquello. No, la reminiscencia a veces uno no la atiende. Pero, por ejemplo, cuando cuando nos unimos en matrimonio con una persona, ¿verdad? Es parte de eso. Es decir, el amor que nos damos en pareja, ¿sí? Es parte de esa reminiscencia, ¿sí? Es volver los pasos atrás y traer ese recuerdo hasta acá de ese amor que se había interrumpido, esa simpatía, la simpatía que tenemos por otras personas que aunque no las conozcamos son simpáticas para nosotros por su modo de ser, su modo de actuar, en fin, por su sonrisa, por algo. Esa es una reminiscencia de algo grato, ¿sí? Y entonces, el amor a primera vista, también, por ejemplo, eso es parte de la reminiscencia, ¿sí? Eh, este, eh, el amor por la naturaleza es también una reminiscencia, porque encontramos allí el espacio que nos agrada. Y también es una reminiscencia aquello que no nos es grato, también, porque cuando encontramos a una persona que no nos es grata, sentimos el golpe en el plexo solar, me lastima, no me cae bien. Esas son las reminiscencias que traemos del pasado hacia acá. ¿Por qué sentimos eso? Tanto lo bello como lo feo, lo indeseable. ¿Por qué lo sentimos? Porque hay algo detrás de eso. El alma lo sabe, siente el peligro, ¿sí? O siente la protección, o siente la empatía. Entonces, esas son las manifestaciones de las reminiscencias que guarda el alma. Es decir, guarda en su memoria el alma, que se le llama en teosofía reminiscencia. Es eso, ¿sí? Más o Sí, menos. Enrique, muy claro. Gracias. Muy bien. Gracias, Salomón.